Sí, amigos de Riduca Online, ayer miércoles se le dio la despedida a Ramiro Vázquez Chambonet, un personaje aquí en nuestro país, miembro de lo que decían la denominada tendencia, que era conspirador, que era una persona que negociaba, bueno, todo un político, ¿no? Tenemos a su hijo, Joaquín Vázquez, y a uno de los amigos personales de don Ramiro, Rodrigo Carrión. Vamos a iniciar con Joaquín. Joaquín, eh, muy interesante. Mira, que hasta la manera de despedirse de don Ramiro fue interesante en el Cerro Ancón. Coméntanos sobre esto. Bueno, yo nací en el 72 y mi padre nació 30 años antes. Hay tanto que tuve que aprender, leer, escuchar sobre la trayectoria de Ramiro, mi padre, y de la época que se vivía. Las damas empezaron a votar en el 56, habían ciertos derechos civiles, violación a los derechos humanos. Era una época donde los estudiantes salían a protestar por sus derechos estudiantiles, académicos, de salud, de trabajo. Era una época donde asesinaban líderes sindicales. En esa época, la Federación de Estudiantes de Panamá, la Unión de Estudiantes Universitarios, el Frente Pro Reforma, el Partido del Pueblo, habían corrientes de pensamiento ideológica, política, y a sus 78 años fallece mi padre, Ramiro Vázquez Chambonet. Hoy se le dio la cristiana sepultura. El reverendo Rodrigo Carrión, que está con nosotros, hizo la invocación religiosa. Y sí, Ramiro, mi padre, era un alma libre y decidimos que sus restos reposaban en las áreas revertidas por las cuales tanto luchó como héroe de la gesta patriótica del 9 de enero, como un nacionalista, un patriota en las diversas luchas sociales donde se involucró al lado de mi madre, Virginia Ramírez, que a su vez era dirigente del Liceo de Señoritas y de la Federación de Estudiantes de Panamá. Y provengo de ese hogar, un hogar con ese precedente. ¿Cómo Ramiro Vázquez, que combatió a la oligarquía, a los militares, terminó como aliado de Omar Torrijos Herrera? Esa era una gran incógnita que poco a poco he ido investigando, he ido entendiendo, y quizás el testimonio de Rodrigo Carrión nos dé luces al respecto. Sí, Joaquín, pero ¿las cenizas fueron esparcidas o fueron depositadas? Fueron esparcidas. Bueno, mi madre, Virginia, eh, fue una conversación que ella tuvo con Ramiro y ella se encargó de esa parte. Nosotros apoyamos esa decisión que había conversado con mi difunto padre y lo importante es que están en las áreas revertidas y por supuesto desde la cima del Cerro Ancón. Así mismo es. Bueno, tenemos a Rodrigo Carrión, amigo personal de Ramiro Vázquez Chambonet. Don Rodrigo, ¿usted es sacerdote? Soy diácono Diácono. actualmente, Ah, ok. Porque es 32 que años. me llama, digo, es que me llama la atención porque el pensamiento de Ramiro Vázquez Chambonet, ¿no? Combinado con el tema 32 religioso. años, ¿Cómo es eso? 32 años. Mira, nos criamos en el mismo barrio Catedral. Ramiro un poco mayor que yo. Eh, a Ramiro lo conocí en las inquietudes revolucionarias desde joven. Desde joven. En ese tiempo había mucha gente política en el barrio Catedral, Álvaro Menéndez Franco y tanta gente con ideas de izquierda, con ideas progresistas. Entonces ahí yo conozco a Ramiro, primero que todo porque éramos vecinos, vivíamos cerca, pero no teníamos una afinidad. Allí tuvimos también, cuando la gesta del 64, Ramiro subió a la presidencia lastimosamente. Ramiro no aparece en ninguna de las fotos, pero él subió y nosotros estábamos abajo, pues como la masa, ¿no? Apoyando a los dirigentes que habían ido donde Nino Chiari a llevarle la bandera. Pasaron los años allí, ¿verdad?
Posteriormente, Ramiro desaparece. Ramiro se va a la Unión Soviética, a la escuela de cuadros, a estudiar a la escuela de cuadros en la Unión Soviética, regresa y Ramiro se convierte de pronto en algo tan extraordinario. Reorganiza el movimiento estudiantil, reorganiza la FEB, la Unión de Estudiantes, el Frente de Reforma, se mete en las ligas agrarias, se mete en tantas cosas porque él tenía un carisma único, ¿no? Un carisma que realmente atraía y su discurso, su palabra convencía, ¿no? Hubo un conversatorio ahora reciente de los dirigentes que estaban en la dirección de lo que nosotros pues formamos y que llamábamos la tendencia, ¿no? De la cual yo era parte. La otra parte que tú me preguntaste de diácono, cómo viene todo esto. Bueno, mira, los caminos de Dios, Dios sabe cómo hace las cosas, ¿no? Llegó en un momento dado, producto de una situación mía personal, me hizo el llamado, yo acudí y hoy día tengo 31 años de haber sido ordenado diácono, ¿no? Pero tiempo atrás, en esa vida política ligada y pegada a mi amigo hermano Ramiro, a quien todos me conocen como el secretario privado, el chofer, el guardaespaldas, el confidente, ¿no? Ese era yo de Ramiro Vázquez, ¿no? Oiga, y Ramiro Vázquez, ¿cómo era cuando era joven, cuando era niño? ¿Qué hacía? En vez de ir a jugar, se la pasaba leyendo. Usted dice que era vecino de él, ¿no? Oyendo Radio Habana en el Parque Catedral, en los primeros radios que salían y a veces pues luchando contra esta oligarquía y la policía que estaba al servicio de la oligarquía. Y cuando tú no veías, lo estaban correteando porque ponía niple y cosas allá por el barrio, ¿no? Se oían explosiones. Ya vayan a corretear a Ramiro, ¿no? Ese era Ramiro que venía desde joven, ¿no? Entonces Ramiro tuvo una capacidad intelectual increíble, increíble. En el conversatorio que tuvimos en estos días, decía uno de los compañeros que Pachi Cárdenas le había hecho un centelleo, un cap, no sé, una cuestión de esa y que Pachi Cárdenas, como neurólogo que pues él veía que en ese cerebro había algo muy especial, que no era un cerebro común, el cerebro de Ramiro, sino que era algo muy especial. Por eso la gran sabiduría de Ramiro, la gran comprensión que tuvo Ramiro de involucrar al movimiento al movimiento descolonizador de Torrijos, porque nosotros éramos antimilitares, todos, pero tuvimos esa capacidad de oír aquel discurso de Torrijos cuando dijo, gobernador de qué, quinta frontera de qué, ya todo el mundo dijo, este discurso es diferente. Y ahí vino el habla con Torrijos y vinieron pues los compromisos de acercamiento nuestro de la juventud, de apoyar pues esa lucha de recuperación del canal de Panamá, ¿no? Sin embargo, yo creo que es necesario, y ahí hay una obra que Ramiro dejó escrita, que son los editoriales del periódico Payano. Ahí recoge todo ese pensamiento en esa obra, que no recuerdo ya en qué año se editó, que la ayudó mucho a compilar el compañero Efraín Muñoz y el compañero Jorge Montalbán, y que ahí hay un hilo conductor, se puede decir, de todo ese periodo que se denominó proceso revolucionario.
Alfonso Carrillo, cuando dicen tendencia, para que la gente que nos está viendo, la tendencia del PRD, ¿eso qué significaba? La tendencia. Bueno, la tendencia proviene de nosotros hasta el 74, 1974, pertenecíamos al Partido del Pueblo. Hubo una diferencia y Ramiro Vázquez dirigía la juventud del Partido del Pueblo. Y Ramiro Vázquez se abre con toda la juventud, que éramos muchos, ¿no? Se abre. Entonces nosotros formamos un movimiento de izquierda, ¿no? Que se llamaba los círculos marxistas Luis 9 de Navas. enero. Luis Navas. Juan Navas. Y entonces, en honor pues al difunto Navas, ¿no? Entonces, posteriormente, eso se fue creando el movimiento en la cual la gente quedó llamándole pues la tendencia, la gente de la tendencia de izquierda en el PRD. Excelente, ¿No? interesante. Lo cual teníamos una gran fuerza y un poder de decisión también en el PRD, ¿no? Aquel partido que Torrijos había pedido que nosotros, que se fundara y cuyo líder fue inicialmente Ascanio Villalaz, y ahí nosotros apoyamos pues todo ese esfuerzo, ¿no? Sí, Joaquín. Y nos sumamos al trabajo de liberación de la conquista del Canal de Panamá, ¿no? Joaquín, ¿cómo era esa relación, por lo menos en casa, de Ramiro Vázquez Chambonet, con esas reuniones, todos esos movimientos, cuando tú eras un niño, ¿no? Con tus hermanos, ¿cómo veían toda esa situación? Bueno, teníamos una formación política de casa. Virginia Ramírez, mi madre, era dirigente del Liceo de Señoritas antes de conocer a mi padre. Antes de conocer a mi padre, ya Virginia tenía militancia activa en los movimientos sociales. Situémonos hace 60 años, en donde apenas la mujer había logrado su derecho al voto en la Constitución del 56. Mi padre queda huérfano de padre a los 14 años y la juventud de Ramiro, su adolescencia, lo hace desarrollar una conciencia crítica ante los problemas nacionales, de estratos populares, provenientes de estratos populares. Ramiro veía el abismo de la desigualdad social, la concentración de riqueza en pocas manos, veía la falta de medicina hacia las grandes mayorías del país, veía la falta de acceso a la educación de las grandes mayorías del país, veía que la Facultad de Medicina solo era para personas de ciertos apellidos, veía que la Facultad de Derecho era para personas de ciertos apellidos. Había cierta violación a los derechos humanos en aquella época, en donde desde la Policía Nacional mandaban a secuestrar, torturar y asesinar líderes sindicales, estudiantiles, obreros, campesinos. Era una realidad en donde las bases militares y los Estados Unidos movían los hilos en la presidencia de la República de Panamá, movían los hilos de las elecciones y había una gran explotación social. Ramiro participa de ese descontento, lideriza, organiza células, movimientos, coordina acciones que incluyen esas grandes protestas del 58, donde Ramiro desde muy temprana edad se suma, participa como Federación de Estudiantes de Panamá, luego la siembra de banderas, luego la Operación Soberanía, luego todas estas gestas patrióticas influyen en la formación de carácter de Ramiro Vázquez Chambonet hasta que aquel 9 de enero arriesga su vida y la de muchísimos compañeros que se vuelcan a la Avenida de los Mártires a defender nuestra bandera. Ramiro, al igual que cientos de panameñas y panameños, también fue herido en aquella gesta patriótica del 9 de enero. Y ese fue Ramiro Vázquez Chambonet, con una decena de veces que fue carcelado por la Policía Nacional. Ramiro se fue un poco más allá. Acuérdate que en el 59, en abril del 59, un grupo de jóvenes se va a la montaña a estimular un movimiento guerrillero en Cerro Tute
Todo esto gravitaba en ese Panamá, en casa. Ya después, con el matrimonio con Virginia, que mi madre fue encargada del Congreso de la Federación de Estudiantes de Panamá en 1963, previo a la gesta del 9 de enero, mi madre dirigió el Congreso Constitutivo de Renovación de Estructura de la Federación de Estudiantes de Panamá, ya que el secretario general de la FED había sido asesinado por la policía en Cerro Tute. Entonces son temas que forjan un carácter. En ese hogar nací yo. En ese hogar nací yo. En un Ramiro Vázquez Chambonet y una Virginia Ramírez que vieron en Omar Torrijos un policía distinto, un militar distinto, nacido en Veraguas, hijo de madre de la Normal de Santiago, un Omar Torrijos que no era el típico represor de la Embajada de los Estados Unidos o de la oligarquía criolla. No le hacía los mandados. Toda la acumulación de Ramiro y Virginia la vinculan a Omar con la meta de los tratados Torrijos-Carter, con la meta de un nuevo código de trabajo, con la meta de construcción de centros de salud y escuelas a nivel nacional. Había un compromiso de país. Omar cumplió con Ramiro y con la patria y le costó la vida la firma de los tratados Torrijos-Carter. Así es. Así es. Con la fundación del PRD, mencionada Rodrigo Carrión, todos esos hombres y mujeres formados se incorporan a la creación del PRD, a tal grado que la tendencia propuso al primer secretario de la Juventud del partido, al primer subsecretario general del partido, que fue Ascanio Villalaz Paz, y la tendencia tuvo su silla en la comisión política del PRD, en el CEN del PRD, toda la vida del partido, por la gran cantidad de profesionales, ideólogos, intelectuales que aporta a la formación de las estructuras partidistas llamadas Partido Revolucionario Democrático. Y en casa, en vez de tener el afiche de Pato Donald en la pared o de Mickey Mouse, tenía en casa el afiche del Che Guevara. Y teníamos y acompañábamos a los 6 años de edad a Ramiro Virginia a las marchas multitudinarias, cuando se levanta la bandera en la cima del Cerro Ancón por vez primera, gracias a la puesta en vigencia de los tratados Torrijos-Carter. Los hijos de Ramiro y Virginia estuvimos en esas marchas desde temprana edad. Ese es el legado de casa que se dio. Oiga, don Rodrigo, ¿por qué Ramiro Vázquez casi nunca estuvo ocupando cargos públicos? Es que él siempre estaba como tras bastidores. Efectivamente, mira, Ramiro jamás aspiró a un cargo público, político, de gobierno. Jamás, jamás. Él siempre era un convencido de que él no podía estar atado a un orden constitucional del gobierno. Más bien, él se quería sentir en libertad de hacer lo que él sabía hacer, que era organizar a las masas, dirigir a las masas. Él lo que menos le interesaba era obtener un cargo público, ¿no? Un puesto público, aspirar a un ministerio, una dirección. Jamás, jamás, aunque le propusieron en varias ocasiones, él nunca quiso aceptar nada de eso, ¿no? Era un hombre muy humilde, muy sencillo. Y le voy a decir la verdad, Ramiro Vázquez pasó muchas penalidades y necesidades, ¿no? Junto a Virginia, junto a sus hijos, y fuera de los logros políticos que nosotros podemos resaltar, que son innumerables. Lo de Ramiro Vázquez, hay un hecho que nosotros sí podemos resaltar, que fue la creación de su hogar con Virginia y sus hijos. Hoy día, los hijos de Ramiro son la formación de este hogar de Ramiro y Virginia, de esas enseñanzas que le dieron a esos muchachos y que hoy día pues ocupan pues posiciones cimeras, ¿verdad? Relevantes y bueno,
que sigan escalando. Esta es la generación nueva, ¿no? Tiene, y que, como decía Ramiro antes de morir ya en su despedida, decía, ya nosotros, nuestra generación, cumplió su papel. Que sean las otras generaciones las que sigan adelante. Pero nosotros nos debemos sentir orgullosos porque nosotros cumplimos nuestro papel como generación en este país. Así Y es. creo que ha sido, ¿no? Es el Ramiro Vázquez internacionalista. Es Ramiro Vázquez que, poniendo su vida, tomó decisiones importantes, muy delicadas. Para la revolución sandinista, contribuyó cuando la guerra de Sandino, de los muchachos, convertimos muchos hogares aquí en casas de reserva, en hospitales. Muchos compañeros que él dirigió fueron mensajeros de los sandinistas. Muchos compañeros fueron mensajeros del Frente del Faraón Don Martín, de los salvadoreños. Muchos compañeros, como el párroco nuestro de la izquierda, Beto Carrión, viajó clandestinamente muchas veces a Colombia para la M-19. Nosotros tuvimos participación, nosotros tuvimos bajo la orientación de Ramiro Vázquez, ese Ramiro Vázquez que no conoce la sociedad panameña, el internacionalista, el que con su corazón y su decisión apoyó a los movimientos de liberación nacional de otros países, no solamente de Panamá, no solamente de Torrijos, no solamente de los campesinos, no solamente de los educadores, de las mujeres, sino de la revolución y de los movimientos de independencia de América Latina. Aquí podríamos estar conversando cualquier cantidad de tiempo, pero vamos a finalizar con una pregunta para los dos. Vamos con usted mismo primero, señor Carrión. ¿Cuál es el legado para usted que deja Ramiro Vázquez Chambonet? Bueno, el legado que deja Ramiro Vázquez Chambonet es la organización política, la lucha por la conquista del Canal de Panamá. Mire, mucha gente no sabe, la gente no sabe, y esas son cosas que están ocultas, ¿no? Esta gran lucha de conquista del canal y el apoyo internacional en gran parte se debió a las conversaciones que tuvo Ramiro Vázquez con Torrijos, con Bunker, el negociador Bunker. Ellos tuvieron reuniones, ¿no? Y estos son los grandes legados que deja Ramiro, pues, a las generaciones, ¿no? Sobre todo el nivel organizativo, porque para ser dirigente tú tienes que saber organizar y saber mandar también, ¿no? Saber mandar, ¿no? Así que ese fue Ramiro Vázquez, un hombre humilde, sencillo, que supo organizar y supo mandar, ¿no? Así lo decidió finalmente. Ramiro, Joaquín, tu legado que te deja tu papá. Bueno, estoy leyendo, aprendiendo, escuchando múltiples testimonios y cada investigación me lleva a concluir todo lo que había tras bastidores de un Omar Torrijos. Dumas, atinadamente, tú mencionas que Ramiro rechazó los cargos públicos de gobierno porque no se sentía burócrata, no se sentía funcionario, pero todo lo que articulaban detrás de un Omar Torrijos, que sí era el que salía en las fotos, sí era el que salía en las firmas de los tratados, pero detrás de todo eso había un grupo importante, un sector importante del país llamado La Tendencia, respaldando la gestión de Omar Torrijos, respaldando la creación del PRD, respaldando la lucha por aprobar el referéndum en favor de los tratados Torrijos-Carter.
y el ambiente de las negociaciones, las marchas de presión en los meses de negociaciones bilaterales donde el país salía a las calles pidiéndole a los negociadores que no traicionaran el interés nacional. El aporte de mi padre es que él no se metió a esto por un yate en la bahía ni por una casa en Miami. Ramiro vivió una vida sencilla, no nos dejó millones de dólares en el banco, ni un dólar dejó en el banco, nos dejó un apellido del cual nos sentimos orgullosos. Detrás de Rodrigo Carrión hay una biblioteca. Ramiro, en su generación cultivaron la lectura y los amigos de Ramiro, esa generación a la que perteneció mi padre, ha leído miles de libros, cultivaron el intelecto, la estrategia, cultivaron la capacidad organizativa en pro de un proyecto país, patria. Arriesgar tu vida por la bandera el 9 de enero, arriesgar tu vida por defender la educación, arriesgar tu vida por defender el acceso a la salud, el trabajo, las libertades. Eso es el legado que nos deja mi padre, Ramiro. Mi madre es dirigente del PRD. Mi hermano Iván ha sido reelecto en 3 ocasiones en la Junta Comunal de Ancón. Yo soy miembro del directorio nacional del partido. Nuestra familia solo ha estado en un solo colectivo político y es el Partido Revolucionario Democrático y somos parte de esa herencia. Yo tuve el honor de participar del CEN del partido en la 5ª Subsecretaría General y este es nuestro compromiso de patria, de país, de bien común. Ese es el legado que nos deja Ramiro, el ejemplo que nos deja Ramiro y el ejemplo que aspiramos continuar en pro de nuestros connacionales. Bueno, como no, agradecemos entonces a Rodrigo Carrión, amigo personal de Ramiro Vázquez Chambonet, y también a Joaquín, él es el hijo de don Ramiro Vázquez, que ayer se realizaron sus honras fúnebres, ¿no? Muy interesante, queda esparcida su ceniza en el Cerro Ancón. Wow. Quiero que piensen en celebrar su vida. Quiero que sientan que él hizo lo que pudo, cuando pudo, junto a ustedes, junto a nosotros, junto a su familia, junto a sus amigos y junto a los primos de Colombia, los primos de Nicaragua, los primos de toda América, los primos de Cuba. Este era el seudónimo que le teníamos, ¿no? Eran los primos. Entonces, yo quiero que empiecen a celebrar su vida y piensen en él, en los momentos buenos que pasaron con Ramiro, en los proyectos, en las ilusiones y en el afán de servir a este país, que fue lo que nos unió a todos. Y Riduca Online, queremos agradecerle a Riduca Online esta oportunidad y el trabajo que vienen haciendo como periodista independiente, periodismo independiente. Te felicito, amigo Dumas Castillero. Gracias por esta oportunidad como herramienta docente en torno también a fortalecer la identidad nacional que repercute a su vez en elevar la autoestima de la juventud panameña en torno a sus raíces. Así es. Muchas gracias, Joaquín. Para Riduca Online les informó Rigoberto Dumas Castillero.